Las civilizaciones de la constelación Helíaca, los Aetherin, eran una especie rigurosamente científica, de piel cristalina y extremidades en forma de filamentos articulados. Su biología biotectónica les permitía registrar impulsos lumínicos sobre planchas de silicato. Ese era su escribir. No poseían ficción, metáfora ni poesía. Para ellos, escribir era únicamente registrar hechos, leyes, ecuaciones, hipótesis y observaciones. Cualquier forma de discurso no factual era considerada ruido estructural, una falla del sistema cognitivo. Durante más de 100.000 siglos habían dominado su región galáctica sin recurrir jamás a historias inventadas. No entendían el concepto, no podían siquiera imaginarlo. Por eso, cuando la expedición arqueoastral del cónclave helíaco descendió sobre el planeta muerto designado H-041, no esperaban encontrar nada más que restos geológicos y trazas tecnológicas de una cultura extinguida hacía millones de siglos. Sabían, por cartografía espectral, que aquella especie, llamada en su lengua perdida humanidad, había desaparecido mucho antes que los propios Aetherin encendieran sus primeras forjas solares. El planeta era una tumba, una esfera cubierta de cicatrices térmicas, estructuras fracturadas y desiertos de vidrio. Y sin embargo, para la expedición, aquello representaba una oportunidad. Si aquella especie había alcanzado tal nivel de devastación, debía haber producido conocimiento avanzado, y donde había conocimiento, podía haber escritura científica. Así lo esperaban. El equipo se dividió en tríadas. La tríada de análisis profundo, compuesta por Leris, Bactan, el joven iniciador Run, fue la que encontró la cámara derrumbada, en lo que alguna vez fue un santuario cultural o biblioteca monumental. La estructura estaba enterrada bajo 6 metros de concreto colapsado y polvo metálico. Cuando retiraron las capas, emergió un sarcófago de polímero aún sellado. Las marcas, indescifrables para ellos, eran angulares, humanas. Abrieron la cápsula con extremo cuidado. Dentro, resguardado por un campo de contención ya muerto, yacía un objeto rectangular, grueso, de fibras vegetales comprimidas. Un libro. No uno cualquiera, uno que llevaba en la cubierta una ilustración desgastada y trazos que, sin saberlo, eran letras romanas. Horus, señor de la guerra. Un tratado militar, dedujo Bactal, interpretando la imagen del guerrero acorazado como la representación factual de un comandante histórico, posiblemente un registro de conflictos planetarios. O quizá un compendio doctrinal, añadió Leris. Esa cultura parece haber depositado conocimiento estratégico en soportes físicos. Run, más impaciente, lo tomó con un respeto casi religioso. Los Aetherin no conocían la ficción. No existía en su marco conceptual. Por ende, cualquier cosa que estuviera escrita era, por definición, un hecho real. Activaron sus lectores semánticos, reconstruyeron parcialmente el alfabeto humano y comenzaron la labor de traducir. Con cada página restaurada, un terror indescriptible empezó a gestarse en la cámara, porque lo que estaban leyendo no era un simple tratado, era una epopeya bélica, un escenario galáctico de titanes, dioses máquina, marines espaciales genéticamente modificados, traiciones cósmicas, demonios, mundos arrasados por conflictos interestelares. Era el milenio 31 de la raza humana, el colosal escenario de El martillo de guerra 40.000, la herejía de Horus, las legiones astartes, el emperador inmortal, la disformidad, el caos. Para ellos todo era cierto. ¿Cómo pudo existir esta especie?, susurró Run, temblando. El nivel de agresión, la escala de destrucción. Leris había dejado de registrar datos, estaba paralizada. Sus armas exceden por órdenes de magnitud cuanto hemos podido teorizar. Bactal pasó página tras página, incapaz de procesar la magnitud del horror que, para ellos, era un registro histórico literal. Veían en Horus un traidor real, en los primarcas, entidades biológicas auténticas capaces de destruir continentes con sus manos.
en el emperador, un líder tiránico de potencia absoluta. La disformidad, susurró Leris. ¿Espacio psicoenergético inestable? Ellos viajaban a través de eso. Convivían con entidades que devoraban almas. No es posible, dijo Bactal, aunque para los Aetherin la palabra imposible no tenía cabida si estaba escrita en un documento. Y sin embargo, aquí está. En el capítulo de la masacre del desembarco de Isban, Rune dejó caer el libro. Sus filamentos temblaban convulsivamente. ¿Cómo sobrevivió una especie así? ¿Cómo pudo existir una cultura que enfrentara esto? Dijo, incapaz de formular la idea de ficción. No sobrevivieron, respondió Leris, mirando las ruinas del planeta fuera del recinto. Este libro, este texto, explica su final. Se destruyeron entre ellos. Las guerras del milenio 31 consumieron a la humanidad por completo. Bactal, en un gesto muy poco propio de un científico de su especie, retrocedió. Entonces, dijo con la voz fracturada por la luz que palpitaba en su tejido cristalino, estamos a salvo. Porque si una civilización con capacidad para crear soldados transhumanos, dioses máquina, titanes imperiales y legiones de traidores hubiera sobrevivido, nos habría exterminado sin pensarlo. Rune cerró el libro. En sus manos brilló como si fuera sagrado. Registraremos su historia y la marcaremos como la advertencia más grande que hayamos encontrado jamás. Sí, dijo Leris, que quede claro que las generaciones futuras, la humanidad destruyó la galaxia para luego destruirse a sí misma. Un alivio, añadió Bactal con su suspiro vibrante, un inmenso alivio que esta especie ya no exista. Sellaron el libro en un contenedor de cuarzo, lo elevaron al rango de documento histórico de máxima amenaza. Ninguno de ellos imaginó ni pudo imaginar que aquello no era historia, sino ficción. Ninguno entendió jamás que los humanos habían creado relatos para explorar sus miedos, sus ansias de poder, su imaginación y su brutalidad simbólica. Ninguno comprendió que el emperador de la humanidad y el señor de la guerra Horus no eran figuras reales, sino mitos industriales de tinta y papel. Para los Aetherin, la humanidad había sido la civilización más peligrosa que jamás existió. Y al retirarse del planeta muerto, escoltados por naves de investigaciones blindadas, todos sintieron lo mismo, incluso aquellos que jamás habían experimentado algo parecido a la emoción. Alivio, alivio porque los humanos ya no estaban ahí. Alivio porque los horrores escritos, para ellos que eran verdad, habían quedado sepultados bajo un mundo muerto. Alivio porque creían haber escapado de una galaxia que una vez perteneció a guerreros imposibles. Y, mientras su flotilla se alejaba del planeta H-041, permanecía en silencio, ignorando por todos, guardando millones de libros más, miles de novelas, cuentos, fantasías, ficciones, guerras imaginarias, mundos inventados, historias. Todas esperando a la próxima especie incapaz de comprender la diferencia.